Buen día, no sé si estamos para arrancar. Arrancamos. Buen día, muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación, lo que estamos moderando y por exponer. Este panel es el panel número 5 sobre seguridad y la primera exposición es de Isabel Casígoli de la Universidad de Arcis. El título de su ponencia es Gubernamentalidad y Violencia, una omisión en Foucault, con signo de interrogación. Es socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, de Argentina, magíster en Sociología, Escuela Latinoamericana de Posgrado, Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Santiago, Chile, líneas de investigación y docencia, teoría social, teorías críticas y biopolítica. Fue coordinadora general del segundo coloquio nacional y primer encuentro internacional de biopolítica, tecnologías y políticas de vida, Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Martín, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Chile, bueno, todas las universidades que participaron de la organización. Publicaciones académicas recientes, libros, junto con Mario Sobarzo, editores, Biopolíticas del Sur. Es el título, Colección de Debates Críticos, editorial Arcis, de Santiago de Chile 2010, y ha publicado numerosos capítulos de libros, como por ejemplo Foucault, El poder sobre la vida, Estamos trabajando para usted, El derecho de Estado, de excepción, entre paréntesis, y la política del hombre, etc. Bueno, comenzamos. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas, desde las más invisibles a las más visibles, que hicieron posible este coloquio. Y en segundo lugar, quiero expresar, bueno, vengo de un país muy terremoteado, que vive con terremotos, sé de qué se tratan los terremotos, pero desde el martes que empezó el terremoto no pude nunca abandonar lo que ocurría en este país que todos saben que amo, que viví, que estudié, y que admiro profundamente la forma, el valor, la solidaridad que ha expresado este pueblo. Y me tiene absolutamente conmovida y quería, bueno, darles mi más absoluta solidaridad y cariño. Voy a empezar entonces, efectivamente, lleva un signo de interrogación este título, y aunque el signo de interrogación pudiese parecer un poco ambicioso o pretencioso, no pretende de modo alguno una crítica a Foucault o encontrar algo así como una especie de omisión en su obra. Sabemos que es un pensador muy complejo, caracterizado por ruptura o cambios de énfasis, y por lo tanto solo podemos seguir ciertas lecturas, figuras o pacientes desplazamientos. Lo que me interesa es trazar un cierto análisis del presente en el cual, y es bastante obvio y visible lo que voy a decir, la política se ha visto transformada en una vasta gama de fenómenos violentos. Un campo de fuerzas donde, además de ser, como sostiene el propio Foucault, la continuación de la guerra por otros medios, invirtiendo así la clásica frase de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, es además la continuación de una en la otra. Y en esta oscilación, en este doble juego, guerra-política, lo que estaría en juego es el gobierno de la vida. Asimismo, tampoco es suficiente con repetir la vieja y clásica identificación entre violencia y política, pues no permite advertir los dispositivos concretos de producción de violencia, pero también la fabricación cada vez mayor de los que algunos han llamado basura humana, lo que Judith Butler ha descrito respecto de la producción de vidas precarias que no valen la pena de ser lloradas, o lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe llama necropolítica, es decir, la política basada en la idea de que unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar a los que no sirven al poder, sino dejarles morir y crear políticas para que ello ocurra, una suerte de dejar morir y dejar vivir. Cada vez se hace más evidente y cotidiano no solo las guerras locales, la producción de infinitos inmigrantes y refugiados condenados a vagar por más violencia,
sino también la utilización y explotación intensiva de la fuerza de trabajo desechable, las hambrunas, la construcción de guerras locales, de bandas barriales, identitarias o de narcotráfico, la gestión desigual de las catástrofes climáticas y ecológicas, cuyos costos lo pagan los más pobres, el asesinato de líderes de las comunidades que defienden los pocos bienes que le quedan a la tierra para sus habitantes, la privatización del agua, del sistema de salud, de la educación, la pensión. Bueno, estas son varias de las formas cotidianas que adopta la violencia y que deben ser analizadas no solo desde la idea de una gubernamentalidad neoliberal que gobierne lo menos posible, sino también su correlato, el paradigma securitario, el control técnico de los cuerpos y la necropolítica o ese trabajo de muerte que Foucault llama tanatopolítica para describir las formas totalitarias del poder. Desde esta perspectiva, diremos que el dispositivo de seguridad, que es la base técnica de la gubernamentalidad, reconoce la disposición objetiva a la muerte y a la violencia y la incorpora como input de sus estrategias. En otros términos, y esto es lo que me propongo explicar, el dispositivo de seguridad requiere de la muerte y de la violencia como mecanismo para funcionar. La gubernamentalidad neoliberal es una política de muerte no tanto y no solo porque los gobiernos nos maten con sus policías o sus militares, sino porque dejan morir a la gente con sus políticas de austeridad y exclusión. Se deja morir a los dependientes, a los niños vulnerados en las instituciones de encierro, a los sin techo, a los enfermos crónicos, a las personas en listas de espera, a los que intentan cruzar la frontera, a los refugiados que se ahogan en el mar o quedan en condición de parias excluidos de derechos, a los cuerpos que no son rentables para el capitalismo neoliberal globalizado, que no producen ni consumen, se les deja morir. Su correlato es una cada vez mayor y más sutil sociedad global del control gestionado por un dispositivo del miedo. El miedo que pertenece al enunciado el hombre, lobo del hombre, constitutivo de la estatalidad moderna, hoy se convierte en una expresión privilegiada y reactualizada del biopoder. Tras el dispositivo del miedo hay una compleja relación de fuerzas política, económica, religiosa, mediática, que logra potenciar y visibilizar, detener o imponer, ocultar o regular los saberes y las prácticas que en la historia moderna permitieron la producción de sujetos, ciudadanía o pueblo, en tanto producción de subjetividades colectivas. Una dialéctica negativa entre miedo, seguridad y producción de nuda vida, para usar la figura benjaminiana que describe a aquel que ha sido abandonado por el derecho y cualquiera puede dar muerte. Es decir, la vida completamente desprovista de toda cualificación y reducida a su mera existencia biológica, descualificada de su forma humana. En otros términos, el crecimiento exponencial de seres humanos considerados superfluos, es decir, desprovistos de ciudadanía y de ocupación económica. El Estado-Nación, creación grandiosa de la modernidad y la sociedad industrial disciplinaria, en el contexto actual del neoliberalismo globalizado, prescindiendo de la demanda reguladora, planificadora y previsora del estado de bienestar, se ve hoy incapacitado para asegurar la integración de sus ciudadanos en una misma nación y mucho menos sus derechos y su bienestar social, lo que ha derivado cada vez más en el abandono y la exclusión de masas enormes de la población a los derechos humanos, políticos y sociales, cuya universalidad es cada vez más particular. Asimismo, la exclusión de estas masas a la seguridad social, producto, entre otras cosas, de la privatización de esta, que ha cambiado el paradigma solidario a uno individual, hace que la propia seguridad se constituya en un dispositivo que se basa en el abandono de unos, en dejarles morir y en la producción de conflictos, violencia e inseguridad como forma inmunitaria de la misma. De este modo, la tendencia actual no radica tan solo en el control de la subjetividad, el gobierno sobre las poblaciones y su intervención,
o el conjunto de saberes y estrategias sobre las características vitales de los seres humanos, sino además en un manejo técnico-administrativo más que político, de gobiernos de riesgo que dirigen el control a través de dispositivos tecnológicos de vigilancia y contiene por la fuerza. Un dispositivo, el de seguridad, que hace de la violencia su dato natural. Bueno, estas reflexiones iniciales me permiten introducir el tema que nos convoca, el problema de la seguridad y la violencia. Por lo tanto, voy a revisar en Foucault el concepto de dispositivo de seguridad y dos de sus componentes principales, la inmunización y el miedo. El paradigma securitario. Foucault piensa a partir de paradigmas, sabemos, ¿verdad?, que elabora desde el archivo histórico a modo de tipos ideales y cartografía. Estos tipos son la materia fundamental en la elaboración de sus mapas históricos y con ellos va analizando y exponiendo claramente las rupturas y los desplazamientos que se producen de uno a otro paradigma. Foucault advierte las transformaciones que están ocurriendo en el mundo y se interesa a partir de los 70 por las mutaciones en el arte de gobierno. Este concepto articula por un lado los movimientos estratégicos de grandes grupos de poder y por otro los movimientos de contrapoder. Articula en definitiva la relación entre gobernantes y gobernados. Como se sabe, Foucault homologó la gubernamentalidad actual al neoliberalismo, allí donde este último no refiere a un sistema económico solamente, sino a una forma de administración de la conducta desplegada desde varias instancias, una de las cuales el Estado, pero no la única ni forzosamente la central. Una forma tal de gobierno sobre los hombres que ya no requeriría de la guerra como hipótesis fundamental de la política. Una forma de gobierno sobre los hombres y las poblaciones que no se basa en el contrato ni en la represión. Una forma de gobierno sobre los hombres que adiciona a la ley la norma, es decir, el disciplinamiento del cuerpo y el gobierno sobre los hombres a partir de su normalización, es decir, el establecimiento y la gestión de las diferentes curvas y tasas de normalidad de la población. Asimismo, una subjetividad sujetada mediante el dispositivo pastoral en su devenir empresario de sí mismo. Una forma de gobierno que el Estado moderno heredó de la pastoral cristiana y que el liberalismo adoptó, transformó y enriqueció de gobierno sobre las almas a gobierno de los hombres, una tecnología humana que permite ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder, que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad, y que admite la intervención en el medio geográfico, ecológico y social, donde permanecen, circulan y consumen las poblaciones. Una intervención permanente en la conducta cotidiana y el manejo de la vida, pero igualmente en los bienes, en las riquezas y en las cosas. En definitiva, los mecanismos de seguridad son una tecnología política que se dirige a un medio. Bueno, pero ¿qué podemos entender por seguridad? En el texto desde el cual estamos hablando, seguridad, territorio y población, Foucault analiza la racionalización en el ejercicio del poder y la noción de dispositivo de seguridad. En primer lugar, el dispositivo de seguridad inserta el problema de la criminalidad, la enfermedad, la muerte, la migración o la escasez dentro de una serie de acontecimientos probables e incorpora el cálculo de los costos que implican esta serie, lo que a su vez determinará las reacciones del poder frente a estos acontecimientos. De la misma forma, el poder disciplinario es activado y fecundado por los mecanismos de seguridad, es decir, técnicas de vigilancia de los individuos, diagnósticos de lo que estos son, valen, consumen o circulan, control de identidad en la frontera, solicitud de formularios, clasificación de personalidad, etc. Un conjunto en el fondo que prolifera bajo los mecanismos de seguridad y los hace funcionar. Un simple ejemplo muy pequeño de esto es el proyecto que se acaba de presentar en mi país, el proyecto de ley sobre migración, y que está pronto de promulgarse, y que está constituido enteramente bajo el paradigma securitario, porque concibe al inmigrante como una amenaza, como un otro potencialmente peligroso al orden público, aunque esmaltado con un discurso de protección y garantía de los derechos humanos. El enfoque securitista del proyecto de ley
se basa en la idea de la migración segura y se centra en una mirada económica de la migración a partir de la lógica costo-beneficio. O sea, la justificación de que el emigrante deba hacer un aporte a la sociedad y al desarrollo del país. La gubernamentalidad migratoria, por lo tanto, que dispone y se fundamenta en estos tres elementos, seguridad, costo-beneficio y legitimación a través de los derechos humanos, sostiene un sistema global de gestión y control de las migraciones, que en el fondo, digamos, va gestionando en función de las necesidades del capital. Entonces la reprime, pero por otra parte la promueve y la garantiza. Ahora, al formular la migración segura, lo que hace es que supuestamente no solamente protege al país donde llega el migrante, sino que al propio migrante, bajo la lógica de que también un mal migrante podría ser un atentado contra la propia migrante. Ahora, lo curioso es que al formular la migración segura, la inseguridad se introduce, se inocula en el propio proceso migratorio, puesto que la finalidad se define tanto, como les decía, en la protección de la sociedad nacional. Ahora, curiosa seguridad, cuando a la vez el proyecto aumenta las restricciones de ingreso, lo que sabemos por experiencia lleva a los migrantes a la irregularidad y los entrega a coyotes y tratantes de personas. Además, está regido por la Policía Nacional, implica un control y un registro de los migrantes, pero dado que es el Ministerio del Interior, esto no garantiza los derechos para los migrantes. Se trata entonces de organizar la circulación, suprimir sus aspectos peligrosos, distinguir entre la buena y la mala circulación, y para ello se apoya en una serie de datos materiales. El mecanismo de seguridad gestiona la aleatoriedad de estas series a través del cálculo de probabilidades, es decir, la estadística. El espacio de la seguridad, entonces, remite a una serie de acontecimientos posibles, remite a lo temporal y a lo aleatorio, circunscrito a un espacio dado, es decir, a un medio, en tanto ámbito en el que se da la circulación de la población y de las mercancías. Es también un campo de intervención que no afecta a un individuo, sino a un conjunto de individuos que solo existen y están ligados biológicamente a la materialidad dentro de la cual existen. Es decir, la supresión de sus muchas formas humanas, en la reducción y separación de su pura existencia material, biológica, animal. El objetivo final será la población en tanto nuevo recurso junto al territorio y los bienes que en él se hallan, que emerge como objeto donde se dirigen las intervenciones para obtener de ella determinados efectos. Asimismo, como sujeto, pues se les pide que se conduzcan de tal o cual manera. El interés fundamental de los dispositivos es gestionar el acontecimiento. Pero detengámonos en esta nueva relación del gobierno con el acontecimiento. Foucault rastrea su origen y lo ejemplifica en la figura de la escasez en los siglos XVII y XVIII, de cuyo trato diferente al acostumbrado por el poder soberano activa la implementación del dispositivo de seguridad. Si la regulación soberana estableció un sistema jurídico y disciplinario en el que había restricciones a los precios, al acopio, a la exportación, al cultivo, la función de estas restricciones era impedir la escasez. Sin embargo, justamente lo que generaba era más escasez porque los mismos campesinos se negaban a producir bajo estas condiciones, por ejemplo. Entonces, a partir de una nueva concepción de la economía y de quienes tempranamente la pensaron, es decir, los fisiócratas, se va a plantear como principio fundamental de gobierno económico la libertad de comercio y de circulación de grano, inaugurando así una fase de un gran cambio en las técnicas de gobierno, uno de cuyos elementos son los dispositivos de seguridad. Un dispositivo tal, nos dice Foucault, que las oscilaciones de la abundancia y el buen precio, la escasez y la carestía no serán impedidas de antemano ni prohibidas por un sistema jurídico o disciplinario. Un dispositivo tal que trabaje sobre el elemento mismo de la realidad, el acontecimiento en tanto dato natural y aleatoriedad. El dispositivo de seguridad toma distancia de las cosas para poder captar el punto donde éstas se producirán, sean deseables o indeseables. Y este componente de lo natural y lo aleatorio es fundamental para entender por qué sostenemos que la violencia y la muerte son naturaleza que hay que incorporar en los cálculos del poder. Si la ley prohíbe y la disciplina prescribe,
La seguridad, sin prohibir ni permitir, tiene la función de responder a una realidad de tal forma que esa respuesta anule, limite, frene o regule. El dispositivo de seguridad deja hacer, deja subir los precios, deja que la gente tenga hambre, deja que se instale la penuria, deja hacer para que no surja la calamidad. En la jerga actual, dejar hacer para que haya crecimiento. En definitiva, el liberalismo administra la libertad a través de los dispositivos de seguridad. Y la libertad no es otra cosa que el correlato de la introducción de los dispositivos de seguridad. La libertad no es una ideología, es una tecnología. La palabra tecnología alude aquí a un conjunto de procedimientos que tienen como fin modelar y conducir las conductas, en un juego de numerosos factores y correlaciones entre los diferentes dispositivos, por lo que no dejan de modificarse y refuncionalizarse. En palabras de Foucault, comillas, el liberalismo participa de un mecanismo en el que tendrá que arbitrar a cada instante la seguridad y la libertad de los individuos alrededor de la noción de peligro. El liberalismo es un arte de gobernar que en lo fundamental manipula los intereses y no puede, y esta es la otra cara de la moneda, hacerlo sin ser al mismo tiempo el administrador de los peligros y de los mecanismos de seguridad-libertad. Del juego seguridad-libertad que debe garantizar que los individuos estén expuestos lo menos posible a los peligros. Para Foucault, el liberalismo en cuanto a arte del menor gobierno establece ante todo la incompetencia del Estado y la imposibilidad de que el soberano intervenga en la economía. De ahí que se deba dejar hacer y dejar pasar. Por lo tanto, la gubernamentalidad liberal no se dirige u otorga tal o cual libertad al dejar hacer y dejar pasar. Produce libertad, fabrica libertad, libertad de consumo, de comercio, de opinión, de gusto, sexual, religiosa, de trabajo y, por supuesto, libertad de explotación. La libertad nunca es poca cosa, nos dice Foucault, o algo sin importancia. Es una relación actual entre gobernantes y gobernados, en la cual el grado mínimo de libertad que existe está en función del necesario que la sociedad demanda. Y así como existe un mínimo de libertad, la del preso, por ejemplo, existe también un salario mínimo o pensión mínima, que es lo mínimo para una existencia mínima. El juego de fuerzas se produce entre ese mínimo y ese máximo de riqueza y de libertad. Este juego de fuerzas hace muy difícil para el ejercicio del poder del liberalismo calcular los efectos de esa libertad y por ello debe poner restricciones a esas mismas libertades. Debe intervenir en un medio produciendo y obteniendo de este un efecto. Ello supone el despliegue de una serie de dispositivos cuyo fin es la producción controlada de las libertades, lo que permite caracterizar a las sociedades liberales como sociedades del riesgo, del peligro y de la seguridad. El carácter centrífugo de los dispositivos de seguridad, que presenta una tendencia constante a ampliarse, a transformarse, absorbiendo las transformaciones del medio e integrando sin cesar nuevos elementos, la producción, la economía, las conductas, etcétera, 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 debe permitir y organizar el desarrollo de circuitos cada vez más grandes y por tanto más inciertos. De este modo, esa permisividad y organización se basa en la noción de riesgo. Para cada individuo, según su edad, lugar donde habita, ciudad, profesión, se calcula entonces el riesgo de morbilidad y mortandad, de delincuencia, de circulación o de deuda frente a un préstamo crediticio o un seguro de salud. Hay por tanto riesgos diferenciales que ponen de manifiesto y pueden hacer identificables las características peligrosas. De hecho, los riesgos o peligros, si bien es cierto son tratados como datos naturales, no son datos absolutos, pues existe una selección en la que se enlazan prácticas y discursos morales, técnicos y epistemológicos inscritos en la correlación de fuerzas del ejercicio del poder, a partir de los cuales estos peligros son moralizados e ideologizados,
No obstante, estos aparezcan como ahistóricos en la medida que instalan un habla despolitizada, delincuencia, terrorismo, epidemia, emigrantes, violencia. Y así se construyen imágenes naturalizadas de determinadas realidades o procesos sociales, conductas o violencias en una lógica simplista, binaria y aglutinadora de significantes. El ejemplo más claro es lo que pasa con Venezuela, ¿no? ¿Estás o no estás? De este modo, la fórmula queda privada de cualquier interpelación, tanto respecto de sus contenidos como de sus significaciones. En este sentido, atrás de los diferentes cálculos y estrategias según el tipo de riesgo, existe un conjunto de significantes que caracteriza la lengua del riesgo, y aunque despolitizado es también un lenguaje de clase. Como bien señala Ulrich Beck, hay amplias zonas de solapamiento entre la sociedad de clases y la sociedad del riesgo. La historia del reparto de los riesgos muestra que estos siguen, al igual que las riquezas, el esquema de las clases, pero al revés. Las riquezas se acumulan arriba, los riesgos abajo. Al modo malthusiano, esta especie de ley de reparto de los riesgos parece fortalecer y no suprimir la sociedad de clases. Para gestionar el riesgo, se trata de saber cuáles son, por un lado a nivel poblacional, los índices de mortalidad, morbilidad, delitos, incivilidades. Un pequeño paréntesis, muy interesante la palabra incivilidades. El Ministerio del Interior en Chile, los proyectos sociales de intervenciones barriales, una de las cosas que se debe medir es las incivilidades. Grafiti, basura, dormir en la calle. Qué interesante esa palabra. Huelgas, levantamientos o terrorismo, y todo aquello que pueda significar un riesgo para el orden que conduce al crecimiento. Es decir, para que la circulación de seres humanos, capitales y mercancías a nivel planetario se desarrolle libre de obstáculos. Complementariamente, se trata de conocer la biografía de individuos y colectivos a fin de detectar si entrañan algún grado de peligrosidad para esa circulación. No obstante, el mecanismo de seguridad, a diferencia del mecanismo disciplinario que aísla a los enfermos de los sanos, a los criminales de los ciudadanos, no distingue entre unos y otros, sino que toma en cuenta el conjunto, la población, y ve en ella los coeficientes de normalidad. Por eso Foucault dice que la norma es un juego dentro de las normalidades diferenciadas. Ya no se trata de una normación, sino de una normalización de la población, a cuyo auxilio concurre la estadística y las ciencias médicas y sociales, como saberes fundamentales. Es decir, se trata de encontrar las tasas de consumo de drogas o alcohol, de cáncer o de accidentabilidad. No obstante, la población no es un dato básico, depende de toda una serie de variables: clima, entorno material, densidad e intensidad de la circulación de las riquezas. Toda una serie de datos que impiden que sea transparente para el soberano. En esta suerte de espesor, en esta suerte de espesor, perdón, me perdí, mira el tiempo, ya no sé dónde estoy, perdiendo como 10 minutos. Una suerte, en esta suerte, la población aparece como un fenómeno de la naturaleza que no se puede cambiar por decreto, pero sí puede aminorar su aleatoriedad. Bueno, dado que me quedan 5 minutos, estoy complicada, porque la tesis va al final. A ver, explicaría entonces el dispositivo, ¿me daría un poquito más? Sí. A ver. No, pero... A ver, Foucault analiza dos dispositivos de poder que ejemplifican los desplazamientos y los modos que operan esto. Bueno, sabemos el modelo de la lepra y la exclusión en la Edad Media y el modelo de la peste y el disciplinamiento a fines de la Edad Media, mostrando los cortes y los desplazamientos que llevaron del Estado de justicia medieval vinculado al paradigma de la soberanía del Estado administrativo del siglo XVI y XVII. A estos dos dispositivos adiciona un tercero, el de la viruela, y las prácticas de inoculación a partir del siglo XVIII, cuyo objetivo no es intentar impedir, sino al contrario, poner en juego respecto de la enfermedad otro elemento de lo real a fin de que el fenómeno, en cierto modo, se anule a sí mismo o se aminore.
El principio de la inoculación no es suprimir la enfermedad, sino introducir en los individuos la misma, pero en condiciones tales que al llegar la enfermedad no desemboque en una enfermedad completa y mortal. Como muestra Foucault, se trata de un mecanismo de seguridad de igual morfología que la escasez: dejar hacer, dejar pasar e intervenir allí donde la población calculada y catastrada está en riesgo. El riesgo se define así como un peligro inoculado, con el fin de evitar un estado de crisis o penuria. Inocular con la inseguridad para que la catástrofe no sea peor cuando realmente ocurra. Se trata de una primera etapa de inmunización moderna. Sin embargo, su función y su intensidad se exacerba cuando el poder toma a su cargo la vida biológica y convierte al pueblo en población, es decir, lo que Foucault llamó biopolítica. Entonces, vamos a saltar un poco. Como se ve, el dispositivo de seguridad es una construcción que deriva de la vulnerabilidad del hombre frente a la escasez, la naturaleza y la guerra. Las sociedades erigieron su seguridad interna sobre la base de los peligros naturales, lo aleatorio, y sobre los criterios de escasez, que en su desplazamiento biopolítico lleva a poner en juego en todos los conflictos decisivos la vida biológica de los individuos y las poblaciones. Ahora bien, a diferencia de la seguridad interna, la guerra se dirima entre quienes, por un lado, se constituyen en enemigo o se constituyen en blanco, en tanto consecuencias necesarias e inevitables, y por otro, a aquellos a quienes se debe proteger. Se dirime entre quienes defienden, qué defienden y a quienes hay que defender. La inseguridad es el paradigma que ayuda a perpetuar el dispositivo de seguridad, y la expresión defender la sociedad que da nombre al conjunto de las clases del 76, en palabras del autor, significa el tema hoy corriente y por otra parte relativamente reciente de que el poder tiene a su cargo la defensa de la sociedad. Al ingresar este enunciado, las preguntas que se formulan son: ¿quiénes pueden defenderse? ¿Quiénes pueden defenderse de los otros? ¿Quiénes defienden su dominación o su victoria contra la rebelión o el sometimiento de los otros? ¿Qué se defiende y quién defiende? ¿Quiénes son los defendidos y quiénes son de los que hay que defenderse? Esto es lo que hoy, más que nunca, quizás por su opacidad, por el monopolio tecnomediático de la hegemonía neoliberal, subjetivada exitosamente, nos parece que está en juego. Es decir, la forma, cómo se da esta demarcación entre el enemigo, el blanco y el que debe ser protegido. Y obviamente lo que debe ser protegido. Desde esta perspectiva, seguridad interna y defensa, guerra y política, excepción y norma, se amalgaman. Aquella anulación entre política y vida, cuya variación tanatopolítica dio lugar al nazismo, aparece hoy, cambiando fines y modos, casi como una obsesión por la demanda de seguridad. Como se hace evidente, actualmente proliferan los discursos de la inseguridad y el riesgo correlativamente a los de la seguridad y el control y la vigilancia. Por un lado, la espectacularización mediática de la delincuencia, los riesgos de contraer enfermedades, los accidentes o el sintagma terrorismo, sensibilizado para empatizar con las víctimas blancas y occidentales, y su revés, la ley antiterrorista, la tolerancia cero a la delincuencia, el control de identidad, la criminalización de los movimientos sociales y la penalización de la pobreza, los avances de la tecnociencia y los drones o las cámaras de vigilancia. Todo ello parece que, como señala Espósito, ya no es la presencia del peligro lo que crea la demanda de protección, sino la demanda de protección lo que crea artificialmente la sensación de peligro. El moderno Estado gubernamentalizado, liberal, cuyo paradigma se basa en la racionalización de la práctica gubernamental de modo de gobernar lo menos posible, reduce su práctica a un conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, cálculos y tácticas dirigidas por una parte a la economización del poder y por otra a la ampliación de tecnología de gobiernos conducentes a gobernar con la máxima seguridad el mercado y los procesos vitales de la población. Opera así simultáneo, correlativamente, termino con esto, correlativamente, una individuación y una subjetivación que privatiza al individuo, tanto en el imperativo de que sean los propios individuos
quienes aseguren personalmente el suministro de determinados bienes y servicios, entre ellos la salud, la pensión y la educación, bajo el lema de libertad de elección y emprendimiento. Y por otro lado, responsabiliza a cada uno de sí mismo, de su éxito o de su propia penuria, de su esfuerzo o de su propio fracaso en su imposibilidad de integrarse a los beneficios del libre mercado. Se trata de la privatización de la política social, de la privatización de los recursos y los medios de reproducción de la vida. Se privatizan los riesgos y se priva de derechos y de medios de subsistencia. Si la solidaridad y la integración social son parte de las formas humanas atadas a una vida en común, la privatización, el individualismo y la idea de ser empresario de sí mismo desbaratan toda intersubjetividad en una subjetividad cosificada por las mercancías. En tal sentido, el peligro, el miedo y la violencia se comportan como inmunizadores del dispositivo securitario, una forma de poder que produce sujetos precarizados, impotentes y debilitados frente a la falta o inestabilidad del empleo y que necesitan de una pedagogía de la crueldad, como sostiene la feminista Rita Segato, y una pedagogía del miedo para destruir y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el arraigo local y comunitario. Es decir, todo aquello que se convierte en obstáculo para un capitalismo rapaz que depende de esa pedagogía de la crueldad y el miedo para adiestrar. Así se asegura la seguridad frente a aquello que atente, ya sea por oposición o por marginación a la libertad. Hay que defender la libertad y hay que restringirla. Me faltó la tesis central.